Buen día, mi nombre es Juan Carlos Uribe Molano. En mi trabajo hoy me tocó el problema número uno, que es exposición a rayos X en una mina. El posible material es la célula con ADN, núcleo, membrana, indicación de daño por radiación. Vamos a revisar los aspectos como la mutación, radicales libres, riesgos laborales. El problema número uno que me correspondió o el que escogí fue donde se señala que un individuo trabaja diariamente en la exposición de minerales preciosos en una mina. Él y sus compañeros son expuestos a rayos X al salir de cada jornada para comprobar que no están robando algún material de valor para la empresa. Esto suele pasar mucho en las minas donde esos materiales preciosos pues son de alto costo y pues digamos que sus empleadores o sus patrones utilizan diferentes técnicas o diferentes formas para poder requisar al trabajador antes de salir de su jornada laboral para que no vaya a llevarse algún objeto de valor para la empresa. Entonces lo que hacen es escanearlos y revisar que no lleven ningún objeto. Muchas veces esto lo hacen con rayos X, ¿sí? Pero esa exposición a rayos X produce muchas afectaciones a la salud y para ello, pues digamos que en el análisis de mi trabajo del problema número uno, pues me permití elaborar una cartelera, digamos a mano, pues así con los aspectos más relevantes, teniendo en cuenta las indicaciones de la tutora. Para ello, pues me permitiré a señalar o a describir, digamos, a grandes rasgos lo que a mi contexto o a mi entender pude detectar en el análisis de dicho problema. La exposición diaria a la radiación ionizante, rayos X, constituye un riesgo significativo para la salud primariamente afectando el material genético. A nivel molecular, encontramos que el riesgo principal es el daño al ADN. Los rayos X pueden causar roturas de la doble hembra del ADN, o sea, los DSBS, que son las lesiones más graves y difíciles de reparar. También provocan lesiones en las bases y entre cruzamientos. Un daño no reparado o mal reparado conduce a mutaciones. Por eso es importante que esa exposición sea, digamos, que se minimice mucho y se utilicen los elementos de protección personal adecuados para evitar esos daños a nivel molecular. A nivel celular, el daño molecular se traduce en, pues vamos a dividir en dos partecitas, que una es la muerte celular o la apoptosis. Si el daño del ADN es irreparable, la célula inicia una autodestrucción programada para evitar la proliferación de las células defectuosas. O sea, ¿qué hace? Que la célula está codificada para que si ella de una u otra forma se identifica como una célula maligna o dañada, ella se autodestruye, o sea, se carcome ella misma, ¿sí? El sistema la va eliminando. ¿Qué pasa? Que también suele pasar o transformarse a una maligna, o sea, a algún cáncer. Las mutaciones resultantes de una reparación errónea del ADN pueden activar oncógenes o inactivar genes supresores de tumores, iniciando el proceso de carcinogénesis, o sea que es una formación del cáncer. Eso es lo que genera, digamos, esas mutaciones generan cáncer en el organismo y pues conlleva a que esto se desarrolle. ¿Y cuál es el efecto qué es el efecto estocástico más temido a largo plazo? Este efecto pues genera muchas mutaciones en diferentes partes del cuerpo debido a esas exposiciones de rayos X. ¿Cómo se puede dar un daño en estas células? Pues el daño por la radiación produce principalmente a través de dos vías interrelacionadas. Uno que es el efecto directo,
¿sí? Y el otro que es el efecto indirecto. Bueno, digamos que el efecto directo es el fotón de rayos X que choca directamente con las moléculas del ADN, transfiriendo su energía y rompiendo los enlaces químicos. ¿Qué pasa? Pues que genera, no hay una sinergia entre todo, todo el componente de la célula, y esto hace que la comunicación no se dé en ella, ¿sí? El efecto indirecto, que es lo más frecuente que suele pasar. El fotón interactúa con las moléculas de agua, que es el componente más abundante en la célula. Esa interacción genera radicales libres altamente radiactivos con el radical hidroxilo, o sea, OH. Estos radicales atacan y oxidan el ADN. Las membranas lípidas y las proteínas causan un daño extenso. O sea que ese es el efecto que más ataca a las células, que es un efecto indirecto. ¿Cómo se pueden mitigar estos riesgos de manera efectiva en la mina? Hay muchas formas que hay que implementarlas. Por ejemplo, hay una forma efectiva y ética que es mitigar estos riesgos en la mina, es la eliminación de la fuente de exposición innecesarias a la radiación ionizante. ¿Cómo se pueden hacer? Mediante sustitución de método, se debe reemplazar inmediatamente el uso de rayos X por tecnologías de control no ionizantes y seguras, como detectores de metales de alta sensibilidad o sistemas avanzados de cámaras de seguridad y control de acceso estricto. ¿Esto qué permite? Que no se exponga al trabajador a todos estos temas de rayos X y que pues no vaya a deteriorar su salud, porque más adelante esto puede ocasionar pues digamos que una indemnización o problemas para la empresa, y pues digamos que si la empresa no responde pues se van para demandas, y esas demandas pues van a generar unos daños y perjuicios tanto para el uno como para el otro, y que generan indemnizaciones para el trabajador. ¿Y quién tiene que responder? Pues la empresa. Otro método para eliminar, digamos que es el monitoreo de la dosis. Si por razones estrictamente justificadas y de bajo control regulado se utilizará radiación, los trabajadores expuestos deberían usar dosímetros personales. O sea, ellos deben de utilizar en el cuerpo unos dosímetros para garantizar que la dosis acumulada se mantenga muy por debajo de los límites legales de exposición ocupacional. ¿Qué pasa? Si estos niveles superan, ¿sí?, el nivel mínimo, se deben de utilizar otras medidas, o sencillamente el trabajador ya entra a exponerse a los rayos X. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto puede ocasionar malformaciones, mutaciones, cánceres o daños y perjuicios a la salud del individuo. También hay que generar una vigilancia médica, ¿sí?, implementar exámenes de salud ocupacional periódicos enfocados en los efectos biológicos de la radiación. Como van a estar expuestos a rayos X, por eso es importante que la empresa autorice y que se hagan unos exámenes médicos ocupacionales periódicos para revisar el estado de salud de cada uno de sus trabajadores, y pues con esto evitar daños a la salud de cada uno de los individuos. ¿Cómo pueden los conocimientos de la biología celular y molecular contribuir a la identificación temprana de riesgos biológicos en el entorno laboral, así como a la implementación de medidas preventivas más efectivas para proteger la salud de los trabajadores? Pues digamos que actualmente hay muchas medidas, y la ciencia ha avanzado muchísimo para proteger la salud de los trabajadores. Los conocimientos en biología celular son esenciales para una gestión de riesgo biológico moderna y preventiva. ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante la identificación temprana de riesgos por biomarcadores. ¿Qué nos permite esto? El uso de biomarcadores de exposición y efecto mucho antes de que se manifieste la enfermedad clínica. Estos biomarcadores nos van a dar unas señales de que el trabajador, ¿sí?, o nos alerta de algún perjuicio en la salud del trabajador. Hay algunos ejemplos como
como análisis de aberraciones cromosómicas, o sea, dosis biológica, y el ensayo de los micronúcleos en linfocitos. Un aumento en estas estructuras indica daño en el ADN y el aparato de segregación cromosómico, alertando sobre un riesgo elevado. Si estos exámenes o estos análisis indica un alto nivel, significa de que el trabajador está muy expuesto a rayos X y que puede generar alguna enfermedad relacionada con la exposición de rayos X, en este caso mutaciones, o conllevar a un cáncer, o digamos que lo último que los lleva a la muerte. Implementación de medidas preventivas, establecimiento de límites seguros, el conocimiento de la dosis requerida para causar el determinado nivel de daño genético, curva, dosis y respuesta, es la base científica para establecer los límites de la dosis de radiación ocupacional permitida por parte de las agencias reguladoras. Hay que revisar cuál es la medida permitida para cada una de esas exposiciones de rayos X, porque si está por encima de las permitidas, la empresa no estaría cumpliendo con dichas regulaciones y tendría que establecer unos mecanismos de prevención para ello y regular dicha exposición o no utilizarla. Medidas personalizadas. Permite investigar la radiosensibilidad individual, o sea, las variaciones en la capacidad de reparación del ADN entre personas, para implementar medidas de protección más estrictas en trabajadores particularmente vulnerados. Este trabajo de las minas, y pues digamos que se pueden utilizar otros mecanismos, otras medidas para poder, digamos que requisar, supervisar al trabajador de que no le vaya a generar una pérdida a la empresa, sino que utilicemos otras. Con el avance de la tecnología podemos utilizar muchos mecanismos, muchas medidas para poder minimizar esos riesgos a rayos X en cada una de las empresas. Por eso es importante que la medicina preventiva esté siempre a la vanguardia con los avances tecnológicos, y así tanto beneficio de la empresa y trabajador no sea una causante de que la empresa pues se vaya en quiebra y que el trabajador pues no deteriore su salud, y que así puedan los dos ganar en estas actividades cotidianas que son importantes para el desarrollo de la economía y de las empresas como tal.